tal, alumnas y alumnos del primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de esta estrategia digital con la que estamos llegando hasta sus hogares para continuar con sus aprendizajes en la asignatura Geografía. Mi nombre es Liliana Hernández Martínez y en la sesión del día de hoy nos acompañará la maestra Brenda Lucrecia Trejo Morfín. Gracias. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Esperamos que todas y todos estén tomando las medidas sanitarias necesarias para que sus familias puedan evitar contagios y así contribuir en la contención de la pandemia de COVID-19. No olviden seguir usando el cubrebocas al salir de casa, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia. El propósito de esta sesión es reconocer los conceptos de vulnerabilidad y riesgos, así como identificar los distintos tipos de riesgos. Sin duda, es un tema bastante interesante. Recuerden que es importante que en su libreta de trabajo registren el título de la sesión, los conceptos que van aprendiendo y todas las dudas que surjan. Posteriormente, las podrán aclarar con la explicación del tema y con la ayuda de sus maestras y maestros. Para el desarrollo de nuestra sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, libro de texto de geografía y bolígrafos. ¿Listas? ¿Listos para comenzar? Muy bien, tratemos de repasar las definiciones de riesgo y desastres. Para ello, observemos las siguientes imágenes. ¿Recuerdan la diferencia entre riesgo y desastre? ¿Identifican qué imagen corresponde a un riesgo y cuál a un desastre? Esperamos que hayan respondido de manera correcta. Y si no fue así, no se preocupen. Con el desarrollo del tema, podremos responder a las preguntas iniciales. Maestra Liliana, ¿por qué no comenzamos recordándoles a nuestros estudiantes el concepto de riesgo? Por supuesto, Brenda. Los seres humanos estamos siempre expuestos a numerosos riesgos, ya sea por procesos naturales o acciones antrópicas. Esto es, aquellas causadas por las sociedades humanas. Un riesgo es el posible daño que puede ocurrir a los grupos humanos, a sus bienes o a su entorno, debido a un evento o proceso natural o antrópico. El riesgo se incrementa dependiendo de la localización de los asentamientos humanos, o bien si no existe una política de prevención adecuada a los contextos geográficos. Presten mucha atención al siguiente mapa conceptual para que recordemos la clasificación de los riesgos. Más adelante tendremos la oportunidad de utilizar nuestros conocimientos en una divertida dinámica. Los riesgos se clasifican en naturales y antrópicos. Los naturales pueden ser geológicos, como sismos y erupciones volcánicas, hidrometeorológicos, huracanes, tornados, inundaciones, heladas, sequías y tormentas de granizo. Y por otra parte, los riesgos antrópicos, que son aquellos provocados por la acción humana, se dividen en químico-tecnológicos, incendios, explosiones, fugas de gas y derrames de sustancias peligrosas, ya sean líquidas o gaseosas. Sanitario-ecológicos, la contaminación del agua, suelo y aire, o epidemias y pandemias. Socio-organizativos, disturbios, manifestaciones violentas, terrorismo o accidentes de transporte. ¿Identifican alguno o algunos de los riesgos a los que están expuestos en su comunidad o ciudad? ¿Cuál o cuáles son? No olviden registrarlo en su cuaderno de notas. De igual forma, cuando un fenómeno natural se combina con las condiciones socioeconómicas, de infraestructura u organizativas de una comunidad o país, es posible que se origine un desastre, siempre y cuando éstas no atiendan a una política de prevención. Esto quiere decir que un evento afecta de manera diferenciada a la población
dependiendo de su capacidad de respuesta y recuperación. La afectación es mayor si el fenómeno natural se encuentra en una población frágil, es decir, desorganizada o desinformada. A la combinación entre riesgos naturales o antrópicos y a la capacidad de respuesta de las poblaciones se le denomina vulnerabilidad. Así es, en la mayoría de los casos es posible evitar los desastres, ya que estos pueden prevenirse en el tiempo. De ahí la importancia de estar atentos a los avisos y declaraciones de emergencia que emitan las instituciones responsables de la prevención de riesgos en México. Los efectos de un evento natural o antrópico serán más intensos según la vulnerabilidad de la población. Para comprender un poco más sobre estos términos, situémonos en las condiciones actuales, en las que el COVID-19 representa un riesgo para la salud de la humanidad. Imaginen a 2 personas realizando compras para la comida de su familia. Al ingresar al supermercado, les toman la temperatura y les proporcionan gel antibacterial. Sin embargo, una de ellas usa cubrebocas y careta, mientras que la otra persona carece de estos accesorios que la protegen. ¿Cuál de las 2 personas es más vulnerable ante la probabilidad de contagiarse de los efectos de la pandemia por COVID-19? La respuesta es clara. Por ello, es importante usar apropiadamente el cubrebocas, cubriendo perfectamente nariz y boca, utilizar careta y lavar constantemente las manos, así como usar gel antibacterial. De esta forma, disminuimos el riesgo de adquirir el virus. Entonces, podemos definir que el término vulnerabilidad se refiere a ¿qué tan susceptible es la población de enfrentar un daño ante cualquier riesgo, así como a su capacidad de recuperarse? Además, la vulnerabilidad incluye aspectos naturales, sociales, económicos, culturales y políticos. Por ejemplo, una población que está organizada y preparada para responder a un sismo o a cualquier otro fenómeno natural presenta menor vulnerabilidad que aquella que no lo está. Maestra Brenda, para complementar los contenidos desarrollados hasta el momento, queremos invitar a nuestras alumnas y alumnos a ver y escuchar el siguiente video. ¡Excelente! Tomen nota de las ideas principales en su cuaderno. ¡Adelante con el video! Gracias por acompañarnos. Estamos elaborando un video impactante. Los peores desastres de la historia. En algunas páginas de internet que consultamos los llaman desastres naturales, pero no estoy de acuerdo con ello. ¿Tú qué opinas, Tlali? Tienes razón, Edmundo. Los desastres no son provocados por la naturaleza y por lo tanto no deben ser nombrados así. ¿Te parece si vemos una cápsula sobre esto? Claro. Los fenómenos naturales forman parte de los ciclos de la naturaleza y cumplen un propósito en ella. Cuando impactan de manera negativa sobre los seres humanos, comúnmente se les llama desastres naturales. Sin embargo, esto es un error porque no son originados por la naturaleza. Los siguientes conceptos permiten aclarar tal confusión. Peligro o amenaza es la probabilidad de que un fenómeno impacte en un momento y región determinados. Existen 2 tipos de peligro. Los naturales, como huracanes, erupciones volcánicas y sismos. Y los antrópicos, causados por los seres humanos, por ejemplo, explosiones, fugas de sustancias químicas, guerras o terrorismo. Vulnerabilidad es la capacidad insuficiente de una población para anticipar, hacer frente o recuperarse a los efectos de una amenaza. El grado de vulnerabilidad depende de factores económicos, sociales, físicos y políticos. Aumenta en condiciones de pobreza, marginación, discapacidad, desinformación e inseguridad.
y disminuye si existen recursos, aptitudes y organización para afrontar el peligro. Riesgo es la probabilidad de que una amenaza tenga consecuencias dañinas. En otras palabras, es la suma de un peligro más la vulnerabilidad de una población. El riesgo se convierte en un desastre cuando sucede una amenaza natural o antrópica, existe una población vulnerable y los efectos del mismo ocasionan daños graves a la población. La vulnerabilidad hace la diferencia entre un fenómeno y un desastre. Por ejemplo, en 2010, un sismo de magnitud 7.3 provocó la muerte de 316,000 personas, además de la destrucción de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ese mismo año, Chile vivió un sismo de mayor magnitud e intensidad que el de Haití, pero con menor número de víctimas. La alta vulnerabilidad de la población haitiana, condicionada por la pobreza, la falta de preparación ante riesgos y una deficiente infraestructura del país, hizo la diferencia. En situaciones de desastre, es importante desarrollar resiliencia. Este término se refiere a la capacidad de adaptación de la sociedad para afrontarlo, tanto para prevenir y resistir el desastre, como para recuperar su cotidianidad. Un entorno favorable con instituciones fuertes, Sistemas de información y alertas sobre fenómenos, reducción de riesgos y vulnerabilidad mediante la prevención, así como una respuesta oportuna ante los riesgos, favorecen la resiliencia de la población. Los desastres dependen de la preparación de la sociedad frente a un riesgo. Efectivamente, decir que los desastres son naturales es ocultar la responsabilidad humana en ellos. ¡Claro! Una población también es vulnerable si sus actividades han alterado el ambiente. Por eso los invito a identificar los riesgos que hay en su comunidad y a pensar cómo podemos crear una cultura de prevención. Así es. Gracias por invitarnos a participar, Tlali. ¡Hasta pronto! En el video se muestra que la vulnerabilidad es la incapacidad de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente, resistir o recuperarse de los efectos de un peligro, ya sea natural o causado por la actividad humana. Esta definición nos explica por qué hay poblaciones que se recuperan rápidamente ante un desastre y otras que tardan más. Los seres humanos, desde el inicio de la historia, hemos tenido interacción con la naturaleza. Con el tiempo, aprendimos primero a adaptarnos a ella y luego a aprovecharla. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la población y la falta de planeación en algunos asentamientos humanos han provocado que los fenómenos naturales se conviertan en amenazas que pueden afectar la calidad de vida de las personas y ponerlas en riesgo. Así es, Brenda. Pero ahora, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio con un divertido juego para reforzar esto que estamos viendo? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Se llama Descubre qué tipo de riesgo es. Y para el desarrollo de este juego, contaremos con la presencia de la maestra Cayetana Brito López. Bienvenida. Muchas gracias, maestras. Me da mucho gusto participar en esta dinámica, en la que seguramente nuestras alumnas y alumnos se divertirán mucho. ¿Qué les parece si comenzamos por explicar en qué consiste este juego? Por supuesto, maestra. Es muy sencillo. Consiste en girar la ruleta y responder a la pregunta que indica. ¿A qué tipo de riesgo corresponde la imagen o la palabra que se presenta? Muy bien. En casa, por favor, también respondan y completen con notas en su cuaderno. No olviden justificar su respuesta. Todas y todos, ¿listos? ¿A qué tipo de riesgo corresponde esa imagen? Muy bien, les daremos una pista. Se trata de fenómenos originados por el movimiento de las placas tectónicas. Así es, la imagen representa un riesgo de tipo geológico. ¿Respondieron correctamente en casa?
Junto con sus respuestas, escriban la fecha de algún sismo que ustedes sepan que haya ocurrido en nuestro país. Mientras tanto, continuemos. Por supuesto. Este es un ejemplo de riesgo sanitario ecológico, ya que involucra la presencia de un virus, el cual afecta la salud de la población. Dentro de este tipo de riesgos también se encuentran la exposición a contaminantes, plagas y bacterias. Muy bien, maestra. Hagamos un giro más para profundizar en este tema. ¿Les parece bien? ¡Claro que sí! Los incendios forestales representan un riesgo socio-organizativo. Su origen se debe a la emisión de diferentes sustancias hacia la atmósfera, así como al aumento progresivo de la temperatura y el cambio climático. De igual forma, los incendios forestales se deben a los descuidos del ser humano, como las colillas de los cigarros y las fogatas mal apagadas en los bosques con actividad turística. Efectivamente, recuerden siempre seguir las indicaciones de los guardias forestales cuando vayan a alguna excursión. Aunque tendrán que esperar a que termine esta situación de pandemia. Mientras tanto, continuemos. De acuerdo. Ahora estamos observando un claro ejemplo de riesgo geológico. ¿Se han preguntado cuántas emisiones de gases y polvo lleva a cabo el volcán Popocatépetl al día? Bueno, de esto depende el color del semáforo de emergencia y evacuación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, CENAPRED, en esta área. Así es, maestra. Bien señalado. Tomemos otro ejemplo. ¿Les parece bien? Por supuesto, pero es el turno nuevamente de la maestra Brenda. Claro que sí. Esta imagen muestra una tormenta muy fuerte y podríamos decir que provocó inundaciones y afectaciones por la precipitación. Entonces, estamos observando un ejemplo de riesgo hidrometeorológico. Anoten lo más posible en sus cuadernos. Giremos la ruleta una vez más. Ahora tenemos la palabra terrorismo. Se refiere a un riesgo de tipo socio-organizativo. Riesgos como estos y las guerras están dados por las diferencias socioculturales, como la religión, la política y el territorio, así como por las disputas sobre los recursos naturales. Muy bien, me parece que esto fue un excelente ejercicio para reforzar lo aprendido sobre la vulnerabilidad y los tipos de riesgos. Así es. Recuerden que si tienen dudas con los tipos de riesgos, los pueden buscar en su libro de texto. Apóyense con el índice para identificar el tema rápidamente. ¿Sabían que México experimentó 2 eventos sísmicos que provocaron daños materiales y pérdidas humanas? ¿Y ambos ocurrieron el mismo día? Así es, fue el 19 de septiembre, pero en distintos años. El primero en 1985 y el segundo en 2017. Estos procesos naturales pusieron a prueba al gobierno y a la sociedad mexicana. Como consecuencia del sismo de 1985 en México, se tomaron medidas para reducir la vulnerabilidad de la población, como la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, organismos que no existían antes del catastrófico suceso. Lo estudiado en esta sesión nos permite saber que muchos de los procesos o fenómenos naturales son imprevisibles. Sin embargo, los recursos tecnológicos actuales nos permiten conocer y monitorear
aquellos que pueden representar un peligro para la población, con la finalidad de disminuir o evitar los desastres. Y las medidas más viables para ello son considerar los riesgos naturales a los que está expuesta la población, así como diseñar la infraestructura adecuada y resistente para las carreteras, puentes y construcciones en general. ¿Sabían que la torre latinoamericana fue construida con cimientos que contienen gatos hidráulicos para evitar que el edificio colapse en caso de un sismo? Otras medidas son elaborar un plan de acción en caso de emergencia y plantear acciones de coordinación entre organismos e instituciones gubernamentales. De igual forma, con la sociedad civil. Desde luego, como revisamos a lo largo de esta sesión, lo más importante es reducir la vulnerabilidad de la población para evitar los desastres. Entre los factores que hacen más vulnerable a la población se encuentran la pobreza y marginación. También la infraestructura juega un papel muy importante. Por eso, la construcción con materiales de baja calidad es un alto riesgo, así como la degradación ambiental. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Banco Mundial, los países menos desarrollados son los que experimentan mayores pérdidas humanas, mientras que los países más desarrollados tienen mayores pérdidas económicas, como resultado de los daños en su infraestructura. Ahora, antes de concluir, les queremos plantear el siguiente reto. Vamos a elaborar un mapa mental, agregando dibujos o imágenes sobre los tipos de riesgos naturales y antrópicos. En él pueden agregar dibujos o recortes que tengan disponibles en casa sobre la vulnerabilidad y riesgos, así como de las posibles formas de prevenir los riesgos. En esta sesión recordamos los conceptos de vulnerabilidad y riesgos. El riesgo se define como la probabilidad de que la sociedad sufra daños, pérdidas humanas o materiales, como consecuencia de eventos naturales o antrópicos. Tenemos riesgos geológicos, químico-tecnológicos, hidrometeorológicos, socioorganizativos y sanitario-ecológicos. La vulnerabilidad es la incapacidad de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente, resistir o recuperarse de los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Así es, maestra. Entre más informados y preparados estemos para prevenir o enfrentar un desastre natural o antrópico como sociedad, seremos menos vulnerables. Gracias, maestra Brenda y maestra Cayetana, por sus aportaciones y comentarios. Hemos llegado al final de esta sesión. Nunca dejen de compartir lo que aprendan con las personas que les rodean. Aún nos quedan muchos temas que abordar. Nos vemos pronto en la asignatura de Geografía. Hasta la próxima.